buenas tardes. La corrupción está ahí, nos da los buenos días desde las portadas de los principales diarios nacionales. Lleva haciéndolo prácticamente 2 semanas y aunque nos llevamos las manos a la cabeza, resulta que al final, y visto la experiencia a lo largo de los años, parece que nunca pasa nada. Lo vemos también en los mapas, como ese que elabora periódicamente la organización Transparencia Internacional, un código de colores en el que nuestro país ocupa el número 30 del ranking. Ese ranking que va variando y que a día de hoy nos tiene al nivel de Botsuana, para que se puedan hacer una idea. La corrupción también nos acompaña en forma de frase hecha con todos esos políticos que han tenido que salir al paso de las últimas informaciones, indicios incluso les han llamado. Por ejemplo, a raíz de esos sobresueldos que dicen los medios que repartía el extesorero del PP, Luis Bárcenas. Por ejemplo, Mariano Rajoy decía aquello de no me va a temblar el pulso si descubro irregularidades en el Partido Popular. María Dolores de Cospedal, más frases hechas. Este es un partido en el que quien la hace, la paga y que cada palo, por si acaso, aguante su vela. Seguimos con esta retahíla de frases hechas. Por algo será. Se refiere el ministro al hecho de que Bárcenas ya no sea el tesorero del Partido Popular. Luis de Guindos apelaba al célebre dicho de luz y taquígrafos. Concretamente, cuanto más luz y más taquígrafos, mejor. Y eso que no andamos sobrados de funcionarios. Bueno, más bien nos sobran algunos funcionarios, que la administración está overbooking. El ministro de Exteriores, la corrupción puede salir muy cara, y se refería a la imagen de España en el exterior, que eso pesa y cómo. Y tenemos más frases, ahí no nos podía faltar Esperanza Aguirre, diciendo que estamos ante una crisis institucional gravísima. Ya saben ustedes que la expresidenta de la comunidad está en campaña, en road movie o de gira, como diríamos si fuera una folclórica. Alberto Núñez Feijóo, entre pillos anda el juego, y en el PP, dice el presidente de Galicia, no caben los pillos. Y para terminar, que tenemos frases incluso del principal acusado, al menos por parte de los medios, señalado e investigado, Luis Bárcenas, el extesorero del PP, que cuando le preguntan ¿es usted inocente?, él responde con un contundente faltaría más. Y entre todos estos cargos, que parece que solo apuntamos a un partido, Artur Mas, hay que sacar todo el pus, y se refiere a la corrupción. Pues con estas mimbres vamos a construir nuestro cesto, que se llama Tutéame esta tarde. Y claro, ¿quién nos iba a hablar de corrupción? Pues nuestros invitados, nuestros tertulianos, pero al margen de esas opiniones que enseguida las vamos a recibir en plató, yo leía esta semana varias entrevistas de una persona, es un catedrático en Derecho, se llama Alejandro Nieto. Alejandro, muy buenas tardes. Vale. Tú publicaste hace ya unos años un libro, La corrupción en la España democrática. Leyendo tus frases, una compañera me decía, no es un catedrático en Derecho, que también es un corruptólogo. ¿Cómo te suena el término? Pues sí, el término suena mal, pero en fin, mi primer libro sobre la burocracia y la corrupción, pues es del año 93. El año 93 ya denunciaba yo esta situación, entonces nadie me hizo caso y quizá ahora ya empiecen a tomar en serio esta situación que para algunos es gravísima. Pero es que han pasado 20 años y el cuento apenas ha cambiado. Pues sí, sigue. No, ahora hay ya más eco en los medios solo, fuera no. Voy con declaraciones antiguas tuyas. Cada partido tiene su área de corrupción. Los partidos políticos son corruptos de primera magnitud. Me ratifico en ello, aunque ahora el área de corrupción con el tiempo pues va cambiando y en algunos casos se superponen enemigos irreconciliables, como pueden ser dos partidos políticos, a la hora de hacer chapuzas corruptas, se dan la mano y hacen las paces durante un momento para estrujar amistosamente a las mismas víctimas. Es decir, que los partidos políticos aprenden a llevarse bien cuando uno tira de la manta y el otro puede verse salpicado por todo el polvo que sale debajo de las alfombras. Claro, bueno, esos son accidentes que hay en la vida y con los que no hay que contar. Lo que está previsto es el taparlo bien y tener las boquitas bien cerradas. Los más grandes extorsionadores de los ciudadanos son los políticos, dices. Pues sí, yo no conozco otros mayores. Hay mucha gente que se dedica a extorsionar, pero realmente los que lo hacen de la manera más constante, sistemática, concienzuda y eficaz son los corruptores y los corruptos. Los políticos. Y los políticos corruptos, sí. A eso me... Y nos dejamos extorsionar los ciudadanos. Bueno, los ciudadanos lo que hacemos es pagar.
es una forma, claro, de ser víctimas de la extorsión, pero normalmente no intervenimos más que a la hora de pagar y a la hora de tolerar, que también eso es muy grave. ¿Tú dirías que estamos narcotizados por la corrupción, entre otras muchísimas cosas? Bueno, vale la palabra narcotizado o embobados, pero el hecho es que no estamos en ello. Surgen escándalos y irritación, pero es una irritación que dura solo unos días. O sea, ahora está de moda el asunto Bárcenas, pues dentro de unos días ya la gente no se acordará en absoluto de Bárcenas. Quizá porque haya venido otro escándalo, ya que los medios se encargan... Pero ahora tenemos a la célebre escritora fantasma de la Fundación Ideas. Bien, sí, eso es cierto, pero ese es un asunto un poco... ¿Diferente? Sí, es diferente. Quiero decir que todavía está demasiado confuso, muy poco aclarado, huele muy mal, pero habrá que esperar unos días, aunque por el volumen y la importancia no creo que esta señora fantasma desplace a Bárcenas. Bárcenas tiene protagonismo, pero no mucho. Lo único que necesita ahora es tener nervios, aguantar, que ya pasará. Ya escampará. Tú tienes para todos, porque no te muerdes la lengua, no lo has hecho en todos los años de trayectoria que llevas, incluso dices de los jueces que son los mejores aliados de los corruptos. Claro que sí, queriendo o sin querer son la tapadera, porque cuando se realiza una investigación sobre los corruptos o se pide que se realiza, siempre sale un superior, una autoridad escrupulosa y pura que dice, ¿qué más quisiera yo? Pero esto está en manos de los jueces, de modo que no puedo hacer nada. Y mientras tanto el juez, por culpa suya o sin culpa suya, está durmiendo y hay que esperar pues 13 o 14 años. Y al cabo de 13 o 14 años... Al final los delitos también prescriben. Claro, ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el Tribunal de Cuentas? Que audita las cuentas de los partidos, pero como lleva tantísimo retraso, son delitos que creo que caducan, por así decirlo, para que nos entienda todo el mundo, prescriben a los 4 o 5 años. Sí, claro, depende de la cuantía, pero en cualquier caso prescriben, o algunos no prescriben porque el plazo para iniciar el cómputo tarda un poco más. Pero aparte de la prescripción propiamente dicha, es el olvido lo más importante, porque los corruptos en general no temen a los jueces. ¿Le tienen miedo a alguien los corruptos? A los medios de comunicación. Le tienen un poco más miedo. ¿Quién va a temer a los jueces cuando estadísticamente se condenan a cuántos políticos? No hay que medirlos por años, hay que medirlos por quinquenios. Cada quinquenio, ¿cuántos políticos son condenados? Muy pocos. ¿Quién tiene miedo a los políticos? Son molestos, pero no tanto, salvo, claro, que haya un asunto en el que un juez, no sabemos por qué razón, eso sí que las sabemos, pues se toma especial interés en un asunto como en el caso Urdangarín. Pero fuera de eso, los asuntos llegan, se arma una gran tempestad mediática, declaraciones por aquí, declaraciones por allá. Y llega una ola más grande, un tsunami, y se olvida el tema. Y aunque no llegue una ola más grande, sencillamente al cabo de unos días, los juzgados tienen unos cajones inmensos donde caben todos los sumarios y todos los expedientes, y luego esos cajones se abren cuando el delito está prescrito o cuando ya se ha olvidado. Y la pregunta del millón. Chan, chan, ¿no tenemos redoble? No tenemos redoble esta tarde. ¿Se puede acabar con la corrupción? No. Con la corrupción nadie hay tan insensato que pueda creer que con la corrupción se puede acabar. A lo más que debemos aspirar, y yo desde luego aspiro, es a aliviarla un poco, pero nada más, aspirar. ¿Y qué es aliviarla un poco? Que en vez de... Pues que en vez de... un 15% de políticos corruptos sean un 10, un 5... No vamos a echar estadísticas porque... Yo he tirado a lo bajo. Ahí está, según mis cuentas son 99. 99% de los políticos. Claro, pero según la clase de corrupción de que se trate. Es decir,
Corruptos que meten la mano en la caja, pues el 15 o el 5 o quizá menos. Ahora, no es corrupto solo el que mete la mano en la caja, el que mete la mano en la caja es el ejecutor. Y luego, una vez que sale con la mano llena, pues ¿qué hace con ese dinero? Parte a su bolsillo, porque si no, no vale la pena correr riesgos. Pero el resto se reparte. Y los que se reparten son corruptos o no. Para mí sí. Para otros y para los jueces probablemente no. Pero para mí, y creo que para la mayor parte de los ciudadanos sí. Y luego, ¿quiénes son los que sin haber metido la mano en la caja y sin haber participado en los beneficios cierran los ojos y miran para otro lado? Los despistados. Pues sí, muy despistados. Muy despistados a veces, ¿verdad? Es decir, para unos esos no son corruptos, pero otros creemos que son corruptos con una variedad de corrupción distinta, pero son corruptos. Pues bien, si metemos a estos grupos y a otros más que podemos ir dando vueltas y encontrarlos, antes he dicho 99, igual no te retractas. No, igual me da que sean 90, lo suficientes para dejar las oficinas vacías. A mí me has convencido, Alejandro, pero vamos a comprobar si también están convencidos, que les escuchaba yo de fondo sonreír cuando dabas ese porcentaje del 99%. Nuestros invitados de esta tarde, Kiko Méndez Monasterio, Raúl Losánez, Mara Colás y Benjamín López. Podéis tomar asiento cuando queráis, porque aquí las preguntas en este programa no las hago yo, las hacemos entre todos. Muy buenas tardes, mientras os colocáis. Cuidado que nos vamos a llevar un cámara por delante. Mara, Benjamín, buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido, Muchas que nunca gracias. habías estado por aquí. No, la primera vez. Espero que te queden ganas de volver. Eso espero, yo también. Mara lleva ya un par de veces y no... Nosotros siempre tratamos bien a la gente. Se nos ha olvidado el agua, luego te la traemos, eso sí. Muy bien. Le estaba escuchando con tanta atención y estaba pensando, yo creo que suscribo todo lo que usted ha dicho, pero le quería hacer una pregunta y me uno a vuestra entrevista, a vuestra tertulia. ¿Está en el ADN de los españoles la corrupción? Porque usted hablamos de los políticos, se hablaba del 99%, pero yo creo que es corrupto todo aquel que tiene oportunidad de serlo. Es decir, parece que en cualquier estamento donde haya un nivel, donde haya dinero que rascar, el español, si tiene oportunidad y puede... hablábamos antes de los famosos artículos de Amy Martin, dice son 30.000 euros o 60.000, creo que es el total, pero al final es como lo dice la Biblia, el que roba en lo poco, roba en lo mucho. ¿Está en el ADN de los españoles ese tipo de golfería llamada corrupción? Pues a mí me parece que sí, preciso, no lo sé, pero tal como obran, parece como si lo tuvieran, y no solo los españoles, pero en fin, bastante tenemos con España. ¿En los países nórdicos se lleva menos? Se lleva menos, hay más decencia y más control, y en los países nórdicos, y en España antes sucedía así, al corrupto se le señalaba con el dedo. Lo peor de ahora es que el corrupto pues convive entre nosotros, y si tenemos alguna relación con él es la de envidia, de decir que lástima que no esté yo cerca de la caja para haber podido meter mano, a ver si alguna vez me toca. No entiendo, decía Alejandro que puede tener algo de ADN español, algo de naturaleza nuestra. La picaresca que pero le también llaman. acaba de decir que antes no. No es más cierto, como dicen los juristas. Es una pregunta que nunca he comprendido, que es una doble negación, pero no podría ser más acertado decir que es producto de una educación y de una estructura y sobre todo y exclusivamente o muy principalmente de una generación o de dos generaciones. Es decir, porque no es por hablar de sistemas políticos, pero es difícil encajar los mismos parámetros a los que entendemos por los corruptos de hoy en día, que sale cualquiera, de cualquier partido, en cualquier ámbito, elevándolos 1, 2, 3 o 4 generaciones atrás. Quizá por lo que decía Alejandro, primero porque se le señalaba, porque no estaba bien visto, porque no se decía aquello de tú harías lo mismo. Es decir, ¿eso no será fruto también, esta corrupción, de educación y de estructuras que la alimentan, estructuras, por ejemplo, la de los partidos políticos, por ejemplo, la falta de la independencia del Poder Judicial? Concretamente, estas dos causas que acabas de señalar son, a mi modo de ver, muy importantes. Y las otras, pues sí, quiero decir que
en cualquier fenómeno social e individual intervienen tantos factores que es muy posible incluir esos. Algunos factores son muy claros, estos dos que acabamos de señalar entre los dos, y habrá seguro otros, pero lo que a los ojos salta es que antes las cosas no eran así. Es decir, habiendo corrupción, habiéndola habido siempre y siempre la habrá, no era algo tan cotidiano. Pues permítaseme hacer un recuerdo histórico. En el siglo XVII había corrupción y mucha, pero intervenían muy pocos. ¿Por qué? Porque la caja estaba cerca de muy pocas manos. Pero, ojo, que el duque de Lerma, que era el primer ministro de entonces, el Valido, el duque de Uceda, que además de ser duque e hijo del anterior también había sido Valido, fueron encarcelados, y el marqués de Siete Iglesias lo ahorcaron. Y ahora, ¿qué primeros ministros hay en la cárcel? Yo no conozco ninguno, y seguro que no se lo merecen. Pero bueno, es que no se pasa por la cabeza de nadie, y ahorcar a uno menos. Ahora ya el siglo que corre, ¿no? No, yo simplemente me gustaría romper un poco una lanza por los políticos, la verdad, porque claro, usted llega y hace una serie de aseveraciones que se convierten automáticamente en pruebas de cargo contra los políticos. Dice usted, no, el 99% de los políticos, el 90 o el 95, no, o el 90 o el 95 están corruptos, o son corruptos o se han corrompido. Claro, yo podría decir, ¿no? Yo opino que el 10% se ha corrompido. Quiero decir, es que esto, creo que el sistema no funciona así. El sistema funciona en que si a ti te cogen con la mano en la caja, por hablar de corrupción económica, porque creo que hay más tipos de corrupción, no solo la que consiste en robar dinero. El sistema funciona en que si a ti te cogen con las manos en la masa y se puede probar y demostrar, pues eres corrupto. Y mientras tanto, no lo eres, porque es que si no, estamos poniendo en tela de juicio todo el sistema. Estaría corrupto, según usted, escuchándole, el sistema completo. El sistema político, el sistema judicial, el sistema periodístico, supongo que también, porque no denuncia en ocasiones con suficiente intensidad a todos estos políticos corruptos. Nos dejamos a muchos fuera. Es decir, yo no creo que la realidad responda exactamente a esto, porque entre otras cosas, o aceptamos las reglas del juego o rompemos la baraja. Y para aceptar las reglas del juego creo que hay que probar, demostrar las cosas en los tribunales, si no, no valen las acusaciones. Pues no estoy de acuerdo, me permite no estar de acuerdo. Primero, claro. Esto es lo que voy a decir primero es una impresión subjetiva, que vale la mía tanto como la tuya. Por supuesto. Es decir, yo digo el 10... o el 90, otro dice el 15, ¿quién tenemos razón? Todos y ninguno, porque no tenemos una estadística manual. Pero en lo que estoy en desacuerdo es en lo siguiente, es en eso de la presunción de inocencia y en lo de que mientras no haya una sentencia, aquí no hay corruptos. Y me baso en lo siguiente: si solo fueran corruptos los que han sido condenados, tendríamos a 2 por quinquenio. Y a mí eso no me cuadra, a ojo no me cuadra. Y luego, otra precisión, una precisión complementaria. Hay que distinguir entre el delito de corrupción y la corrupción como hecho. Hay que distinguir entre el que es condenado como ladrón y aquel que roba y no es condenado. Voy a poner un ejemplo que pongo con harta frecuencia. El siguiente: hace unos años existía el delito de adulterio y el delito de amancebamiento. Pues como consecuencia de ese delito que estaba en el Código Penal y de las diligencias de los jueces, que entonces eran muy celosos, pues en 50 años hubo 2 condenados por amancebamiento y adulterio. 2 delitos parecidos pero no iguales. Bueno, me van a decir a mí que en 50 años solo hubo 2 adúlteros. Eso no me lo puedo creer. ¿Qué pasa? Que yo podía decir, hay 2
delincuentes, 2 autores de delito de adulterio, pero adúlteros así. Pues ahora digo lo mismo. Sí, pero usted extiende la sombra de la sospecha sobre todo, el que Sobre se mueve. muchos. Claro, y No, es que no, esto no, no puede no. ser, Sobre- porque entonces nadie está libre de las sospechas. No debería ser. El que no está cerca de la caja. Claro. Claro, no, pero- O sea, ¿Qué hacemos con la caja Claro, entonces? que vaya a casa. Esconderla. alguien tendrá que estar cerca de la caja. No conozco vuestras profesiones, pero... Todos periodistas, no nos pongáis cerca de la caja. Bueno, pues si no estáis cerca de la caja sois inocentes. De la Y caja si no, o de si las estamos otras cerca de la caja variantes. somos culpables, según usted. Claro. Pero bueno, cerremos los tribunales de justicia en este país. Hombre, Nos Benjamín, podríamos cerrar. hay una cosa, y es que Por lo mí. que expone, Por mí, claro, lo que pues expone por el mí no. profesor, lo que expone el profesor Nieto, aparte de ser una persona que ha estudiado el tema y que tiene su tesis, la defiende, lo que pasa, lo que sucede es que coincide con la percepción general de la calle. Entonces Ya. es extraño que la percepción general de la calle y el estudioso lleguen a una conclusión y algunos periodistas y algunos políticos lleguen a otra. Es extraño y preocupante, porque parece que la universidad o el estudioso o el enterado, el que ha perseguido desde el duque de Lerma hasta Roldán, ha hecho un análisis de cómo funciona la corrupción en España, va en una dirección, y la percepción social en todos los niveles, pero en todos los estratos. Es que se habla, bueno, algunos comprendiéndola y asumiéndola, diciéndolo, yo haría lo mismo, y otros criticándola, enojada, normalmente la gente que se levanta a las 7 de la mañana para trabajar. Y sin embargo hay un grupo que dice, no, oye, que exactamente lo que dijo Felipe González cuando surgió el caso Bárcenas. Dice, no, el sistema funciona, tranquilos, el sistema funciona, hay que esperar las condenas. Y todavía estamos esperando la condena del GAL, el juicio de del GAL. esa- de esa Pero no, con el percepción- GAL, perdona, pero con el social GAL, también. precisamente ese ejemplo que has puesto, hubo 2 ministros que entraron a la cárcel. Un ministro que Disculpadme, entró a la nos cárcel. tenemos que ir a publicidad Bueno, ministro y porque secretario de Y que fue Estado, indultado, secretario general, y que fue indultado. aquí Y que tenemos fue anuncios, indultado. se lo voy a decir Bueno, pues esa es bajito, otra historia. a ver si hablando bajito dejan... ahora sí, que aquí tenemos anuncios, nos vamos a ir a publicidad. Profesor, gracias, hemos aprendido de corrupción, estaremos o no de acuerdo, pero yo creo que hemos aprendido un poco de historia de la corrupción y de corrupción. Fundamental para no que no haya corrupción, que nadie toque la caja, no sé cómo vamos a pagar los recibos. Muchas gracias. A la vuelta de publicidad seguimos hablando de los casos de corrupción que hemos tenido que comentar a lo largo de toda la semana. Tosta Rica, el desayuno con cereales, vitaminas, hierro y calcio. Y ahora deja volar tu imaginación con las nuevas Tosta Rica Doraemon. De Cuétara. Su habitación. Una secadora. Una segunda luna de miel. Perderme. ¿Y usted? ¿Qué haría con un crédito de hasta 3.000 euros? Solicítelo en Cofidis con 0 gastos de apertura y en cómodas cuotas. Llame al 902 520090. Cofidis, el dinero directo. Son ellos los que nos ayudarán a cuidar de nuestro planeta, descubrirán nuevos medicamentos y educarán a nuestros hijos. Y siempre recordarán el día en que alguien les dio su primera oportunidad. En Santander Universidades duplicamos las becas Santander de prácticas profesionales en pymes, para que miles de universitarios accedan al mercado laboral y miles de empresas cuenten con el mejor talento. Porque hacer crecer sus ideas es hacer crecer nuestro país. Solicítala antes del 31 de enero. Santander, un banco para tus ideas. Cada domingo, llévate lo que más se lleva con Estilo G, el nuevo suplemento dominical de la Gaceta. Moda, tendencias, ocio, viajes, belleza, decoración. Estilo G. Pídelo los domingos con la nueva Gaceta. La nueva Gaceta. Influencia probada. En el restaurante El Plató disfrutará de los exquisitos platos de la cocina de Pedro Larumbe con un acompañamiento muy especial. El Plató de Intereconomía Televisión con los principales programas de la cadena. Una receta que no encontrará en ningún otro sitio. El Plató. Llevar a España en el corazón es un sentimiento que la mayoría de nosotros compartimos. Ahora, gracias a la tienda de Intereconomía, podemos mostrar ese sentimiento cada día y en todo momento con el pack especial de complementos con la bandera de España, compuesto por pañuelo, cinturón, corbata, llavero y cartera. Una exclusiva de la tienda de Intereconomía que podrá conseguir por solo 49 euros llamando al 902 75 70 90.
Llame ahora al 902 75 70 90 y luzca orgulloso nuestra bandera en cualquier momento. La tienda de Intereconomía presenta la pulsera de la suerte Bácaro. La pulsera de los 7 talismanes, cada uno con su piedra preciosa. El corazón de pasión y el escarabajo dorado con sus rubíes incrustados. El dado de la fortuna con su zafiro. El ancla de la dicha con su esmeralda. El elefante sagrado con su esmeralda. La estrella de la sabiduría con su diamante. El ángel de la guarda con su rubí. Es una joya talismán que se puede conseguir por solo 30 euros y si llama ahora, 3 talismanes más de regalo. Llame ahora al 902-808-100. La pulsera de la suerte Bácaro. Solo en la tienda de Intereconomía. Pues aquí seguimos, hemos cambiado ligeramente las posiciones porque ya hemos despedido a nuestro invitado, pero lo cierto es que el tema estrella sigue siendo la corrupción y no solo por los sobres de Luis Bárcenas, porque cuando creíamos que lo habíamos visto todo resulta que llega la realidad y como casi siempre supera a la ficción. Escritores fantasmas, en este caso Amy Martin. Nos despertamos diciendo ¿quién es Amy Martin? Pues era ni más ni menos que en teoría el director de la Fundación Ideas, que luego un día después reconocía su mujer que él estaba fuera de todo sospecha, o al menos es lo que intentaba decir ella. Mala se ríe, pero es que esta historia yo ya no sé cómo contarla, Mala. Está muy bonita, a mí esta historia me encanta. Esta historia es de las que tiene un comienzo, un desenlace, novelesca, ¿no? un final. Sí. Me falta ser el coro de decir, sí, hombre, sí. Sí, hombre, sí. Otra de las grandes frases hechas de la semana, por cierto. No es tan importante como la de Bárcenas, pero es más bonita, ¿eh? Estará muy rocambolesca. Esta es como, yo no sé si es que de repente que alguien se hubiera inventado un escritor para cobrar un sobresueldo que luego resulta que no era un escritor, sino que era la mujer, que todavía no se ha quedado claro si era mujer o exmujer. Bueno, sí, aquí está el planteamiento, de decían que la mujer pretende que creamos que ella fue casualmente contratada por la fundación que dirigía a su marido, o su exmarido, o su expareja, sin saberlo él, y cobrando un dinero de primera espada del columnismo. Con artículos el profesor, de hasta 3.000 es un encubridor y según Benjamín... Antes que nada, yo quería preguntaros, ¿alguna vez os han pagado, y perdón por la indiscreción, aquí parece probado, 3.000 euros por un artículo? Eran muy largos, debo decirlo, que cobraba por cada... ¿De verdad quieres que te respondamos? Claro, es que a lo mejor hay gente que no está en el mundillo periodístico que en Twitter debe pensar, pero qué bien pagados están los periodistas. Conteste usted misma. Yo es que como no escribo, que trabajo en tele, no puedo... Hombre, que no, puede haber gente que cobra 3.000 por un artículo, pero conocemos el nombre. O sea, no nos habíamos enterado del nombre de Amy Martins ayer. O sea, es decir, sería uno de los nombres conocidos. Para una fundación, además, para una fundación. Para una fundación, sí. No, es decir, a mí decíais lo de literal y tal, que es más bonito, pero hay un punto que a mí me desagrada bastante, y es en el comunicado de esta señora o señorita. Lo tenemos, Kiko. Bueno, tenemos una parte. Pone alguna parte en la que encima nos insulta. Es larguísimo. En la que encima nos insulta. Pone, claro, esto mi marido, o este señor y tal, o mi marido, no sé cómo dice, ha sido objeto de una cacería por los odios, las envidias. Y es que encima te están insultando. El comunicado, decían hoy por Twitter o ayer, no recuerdo, que esto le podían poner tapadura y editarlo. De largo que es el comunicado. Vamos a ver solo unos párrafos. Ahí tenemos cuando dice eso, que no tenía conocimiento su marido, ya exdirector de la Fundación Ideas, que Amy Martin era un seudónimo y no una persona real, que se entera cuando El Mundo realmente pues le dice que quiere contactar con ella y que se vio inesperadamente, como vemos ahí, destituido e indefenso. Luego explicaba que fue entre 2004 y 2011 cuando escribió una novela. Ese tuit también ha dado, bueno, ese comunicado ha dado mucho que hablar, porque es que dice, si estás explicando el por qué tu ex marido es inocente, ¿por qué aprovechas para vender tu libro? Pero bueno, a mí, de próxima publicación, por cierto. Lo más gracioso, y ponerte en la editorial. Sí, lo más gracioso de todo es que el marido o exmarido, lo que sea de esta que señora, no se ha quedado claro a día de hoy. Mulas,
le dijo, según el diario El Mundo, un entrecomillado, le dijo que casi no conocía a Amy Martin, que la había visto una vez. Es decir, eso es una confesión absolutamente, porque si luego descubrimos que no existe esta señora, que en todo caso es su mujer... Oye, cada matrimonio tiene su regla. A lo mejor no se han visto nunca. No usaba seudónimo, sino que llevaba peluca. Me parece el colmo ya, ¿sabes? Se presentó a la entrevista cuando la un sainete absolutamente. Pero ahora tú decías, esto hay que probarlo. Es que en este caso se ha probado porque todos han reconocido, diríamos, los hechos. Unos tratan de justificarlos. El último comunicado es que todos somos unos envidiosos y unos crueles. Pero somos unos envidiosos, pero la información era correcta, es decir, existía este seudónimo. Ella escribía y él, el marido, no lo sabía. Había un Además, todo el mundo admite los hechos, lo que pasa es que cada uno los interpreta de una manera, pero los hechos los ha admitido cada uno. En este caso, aunque es mucho menor que el de Bárcenas, diríamos, lo que pasa es que el de Bárcenas, efectivamente, eso hay que demostrarlo. Pero es que en este caso la diferencia es que, aunque siendo un caso mucho menor, de mucha menos importancia, trascendencia o cuantía, pues claro, este está aprobado, todos lo han admitido. Da más juego, este da más juego. Perdóname, eso por supuesto. En realidad solamente dos cosas. Había un comentario en la noticia del Mundo muy gracioso que decía, o sea, que el señor de la fundación, el director de la Fundación Ideas, no sabía lo que escribía su mujer, que es un poco como decir que Ana Mato no sabía que su marido tenía un Jaguar en el garaje. Dice que al final el problema de España no es la corrupción, sino la falta de comunicación en el matrimonio, o la crisis de matrimonio. O que la gente no lee. Sí, no. También. Era un juego entre ambos. No, pero bueno. ¿Perdona? Se me ha olvidado la segunda. Te voy a recordar lo de siempre, que esto es un horario infantil. Con este tono irónico diría, o sea, siempre pensé que esto de Carlos Mulas era la sublimación, el ejemplo perfecto de la paridad. Es decir, un dirigente socialista que se había desdoblado en una mujer. Entonces era mitad hombre y mitad mujer. Era la paridad llevada ya al extremo. Parece ser que los tentáculos habían sido empleados por él también. O sea, habían tenido una doble salida. Sí. Con lo cual es un agravante más. O sea, es que no hay por dónde cogerlo el asunto. Eso es lo que se llama en periodismo hacer croquetas. Coger un texto, le das una vueltecita y lo vuelves a vender. Oye, en estos textos tan largos la croqueta te salía grande. Perdonar, es verdad que decías que la cuantía era menos, pero para que nos hagamos una idea, porque luego se nos va, yo creo, a mí por lo menos, me abruman las cifras de la corrupción. Entonces esta que es muy pequeñita y podemos concretarla. 50.000 euros. Hemos estado la semana pasada hablando de lo de la casa, el servicio de urgencias del pueblo de Tembleque. Luego de esas manifestaciones que salían porque se cerraban. Mantener el servicio de urgencias cuesta 45.000 euros. Esta señora se ha llevado 50.000. O sea, para que podemos hacer una escala de tembleques, ¿no? ¿De cuánto se ha llevado? Pues no sé, pero Bárcenas sería 10.000 tembleques y el Palau 250.000 tembleques. Por cierto, que ya iba siendo hora, a ver si con esto van por ahí los tiros, de que se meta un poco mano a esto de las fundaciones, que me parece un cachondeo absoluto. O sea, en 4 años esta fundación ha recibido 11 millones pero de es que además euros, todo el mundo tiene una fundación hoy en día y esto, o sea, que es que claramente se montan las fundaciones con un propósito que está muy alejado del cual parece... De que declara. Te escapas todavía más del Tribunal de Cuentas. Por cierto, hay que recordar que Carlos Mulas, aparte de no leer los artículos de su mujer, tuvo tiempo de escribir un libro sobre la corrupción en Iberoamérica, pero corrupción al fin y al cabo. Además decía que este modelo, lo estamos viendo, corrupción, cohesión social y desarrollo, el caso de Iberoamérica, venía a decir en la presentación del libro, en el script que acompañaba el libro, que esto era extrapolable a cualquier tipo de sociedad, aunque estuviera centrado yo creo que el título lo que defiende es eso, que la corrupción trae cohesión social y desarrollo. O sea, que decir, menos a las familias. Propone Iberoamérica más corrupción para tener más cohesión social y desarrollo. Es lo único que se le puede explicar en el tema. Y de luego a ella también tiene una actividad, vamos, yo no sé si le pagan todo igual que le han pagado de ella la Fundación Ideas. Decían que era una mujer del Renacimiento, ¿no? Que escribía, pintaba, dirigía. Y todo subvencionado. Porque igual que en el Renacimiento, pero en vez de los Médicis lo pagamos nosotros. Directora del Cervantes. El marido no leía los artículos, no me extraña, porque leer un artículo sobre el cine nigeriano, disculpa, hay que tener mucho tiempo libre o mucho humor, ¿no? Directora del Cervantes en Estocolmo. No creo que un año o dos. Dos años, sí. 2 años. Mientras cobraba subvenciones para hacer cortometraje. Con un año sueldo tras año. ¿Cuántos son? No lo sé. Parece que son 100.000 anuales. 100.000 euros, que no está nada mal, con casa, haciendo cortometrajes y decís largos. Que esta mujer está soltera otra vez, lo digo por si alguien se anima, igual tiene la cuenta de Twitter, no escribe desde enero, pero oye, si alguien se anima igual es... Pero de todas formas vamos a cortejar. A mí lo que me llama la atención en este... Perdona, habla tú. No, tú adelante. Que nos parece muy gracioso porque es muy chistoso, si no nos reímos la cara de esto, dura que tienen y al final es muy grave porque empiezas a sumar todo lo que han ido cobrando y han metido mano en la caja de una forma pues oficialmente legal, pero con muy poca vergüenza, pero oye, empiezas a sumar los montantes
antes. Claro, luego viene Bárcenas con 22 millones, hablamos de los seres andaluces con casi 1.000 millones y se nos sale del tiesto todo el mundo. Pero esta señora, ayer estuve yo mirando su cuenta en Facebook y tenía 55 me gustas. ¿De verdad tiene el nivel que nos están vendiendo? Una persona que tiene menos me gustas que cualquier programa de radio, de cualquier emisora de barrio. Es increíble, o sea, lo que hay que hacer es auditar. Oficialmente es legal estas cosas. Yo eso lo dudo bastante a vosotros, sobre la fiscalía. O sea, ¿qué hacen los fiscales? ¿Qué hacen los fiscales? ¿Qué hace el fiscal general del Estado con este tipo de cosas? Porque al final parece que no hay corrupción pequeña. Porque como estamos hablando de millones y millones de euros... Pero en este mismo caso de la Fundación Ideas se publicó hace unos días también, nadie lo ha desmentido, sino que se ha admitido que era así, que la hermana de Elena Valenciano 150.000 tenía euros. una empresa de traducción que contrataba con esta y había cobrado, con la Fundación Ideas, se había cobrado 150.000 euros por unas traducciones. Yo no sé si había traducido la enciclopedia británica del suajili al hebreo, ¿sabes? Pero debía ser algo así para cobrar esa cantidad, ¿no? Porque es que todos los traductores de este país se quejan precisamente de los salarios de miseria que cobran por sus traducciones, ¿no? Entonces es llamativo, claro. Entonces eso nos lleva, primero, es llamativo el silencio en torno a ese otro aspecto de este mismo caso. ¿Por qué Elena Valenciano, que por cierto no ha dicho ni pío hasta ahora de este asunto, por qué ese asunto se ha aparcado, digamos, se ha echado a un lado como si no existiera y nos hemos centrado en este de Muelas, que yo entiendo que es muy gracioso, pero incluso es de menor cuantía? Eso por un lado. Y por otro, decimos, no, es que el PSOE argumentaba, es que estos contratos son legales. Bueno, yo sinceramente tengo mis dudas de que estos contratos sean legales, porque claro, si se está pagando un sobreprecio con dinero público por un servicio que se ha dado, ese es el problema, claro, con las 150.000 euros... Es que posiblemente sea legal desde el punto de vista empresarial, pero al haber dinero público de por medio, al ser una fundación... Pero al haber subvención tienes que licitar públicamente todo este tipo de servicios, es decir, tienes que demostrar que ese servicio que has contratado lo has hecho una... No, pero probablemente tú tengas que demostrar que el dinero que recibes, que la actividad de tu negocio está encaminada precisamente a lo que tú has solicitado, es decir, al proyecto por el que tú has solicitado ese dinero. Pero quizá en ese proyecto tú no tengas que justificar por el camino en que te has ido gastando el dinero. Pero si yo le vendo entonces, claro, por eso habría que acabar con este cachondeo de la bolígrafo a la Fundación Ideas, me pagan 3.000 euros por él... Pues dirá, no, es legal. No, perdona, eso no es legal. Claro, pero la Fundación Ideas dirá que sí es legal porque te lo ha comprado para escribir unos discursos maravillosos para erradicar que se escriben solos. La pobreza. Pero yo creo que estamos perdiendo de vista el gran titular, que es que la Fundación Ideas paga muy bien. También sí, no, hombre, que sí paga bien. Bueno, por la paga muy bien, pero traducción... ha hecho un ERE el Partido Socialista y según tengo entendido también ha salido gente, empleados de la Fundación. 150.000 por una que ha salido. traducción. Por eso hemos conocido estas cosas. A los amigos y conocidos. Claro. Incluso a los desconocidos, porque la tal Amy no la conocía ni en su casa. Este nunca asunto tiene pinta de la vio su marido y no la conoció. Pues fíjate. La vio una vez. La vio una vez y no la conoció. Claro, de todas maneras el matrimonio no podía ir bien. Todos solamente se hayan visto una vez, tenía poquísimo futuro. O igual tenía mucho, precisamente por eso. Lo que pasa es que todo esto, y claro, al final, pues claro, parece que el catedrático tiene razón, porque es que todo esto que lleva a pensar, pues que todo el mundo está corrupto. Todo el mundo ha metido la mano en la caja, menor o menor intensidad, unos han mirado para un lado, y da esa sensación, desde luego. Y claro, yo reclamo que los políticos que son honrados salgan y exijan ellos para defender su honorabilidad, que salgan ellos y exijan que se aclaren estos asuntos. Es que entonces tendrían que salir todos, ¿no? Porque lo contrario significaría reconocer que no lo eres. Claro, pues sí. No, claro, pero es que ha salido Artur Mas diciendo que hay que sacar todo. Artur Mas. O sea, que ya sabemos, eso sí, sabemos que el del dinero de su padre regularizó una parte. O sea, decir, Artur Mas. Y claro, y sale él a pedir que se supure todo, no sé. Es decir, pero es que sobre lo que decía el profesor y la corrupción, yo no es una cuestión, creo, de contabilizar cuántos son, sino de que la estructura favorece la corrupción. Sí, y que ellos no la han cambiado. Eso estoy de acuerdo. Y que es evidente, hemos hablado de las fundaciones, del poder omnímodo de los partidos políticos, de la falta de independencia judicial, y eso los políticos no lo han cambiado. Entonces sí puedo estar de acuerdo con el profesor, es decir, ellos que podían cambiarlo no lo han cambiado, o por tontos o porque son corruptos. De la SICAP, porque cambie los niveles de control, los niveles de transparencia. Hasta ya estamos esperando la ley esa de transparencia, que fue una promesa de Zapatero y también es una promesa de este gobierno, exentos los y seguimos esperando. Políticos. Y la Casa Real, de cierta manera, los sindicatos. Así no, oye, pues ponga usted los medios y después sea corrupto, entonces ya sí, iremos a señalarlos a quién y cada cual, el que sea condenado y que vaya a la cárcel. Pero mientras los políticos, mientras la clase política y también la financiera, la económica y hasta diría parte de la cultural y la mediática no pongan todos los medios para acabar con la corrupción,
es normal que el hombre de la calle y el hombre de la universidad generalice la corrupción. Sí, pues, yo, por ejemplo, defiendo un sistema, ¿no?, de financiación de los partidos tipo americano, es decir, donde donaciones privadas, públicas, conocidas, este señor ha puesto tanto, este tanto. Claro, no es perfecto, porque luego hay quien dice, bueno, ¿y qué le debe Obama ahora a Coca-Cola, que ha puesto, por decir un ejemplo, que ha puesto no sé cuántos millones encima de la mesa? A lo mejor no es perfecto, es pero sí tiene mucho más ¿por qué una gran multinacional le ha puesto dinero encima de la mesa a Obama para que gane las elecciones en Estados Unidos? ¿Qué le debe? ¿Qué favores? ¿Cómo se lo va a pagar? ¿Desinteresados son mecenas ahora de la política, estas grandes multinacionales? Pues no, claro, no hay sistema perfecto, pero por lo menos sí que le dolería menos al ciudadano que el dinero que los partidos quisieran pagar en sobres o hicieran lo que quisieran con él, procediera de bolsillos privados que han querido ponerlo. No la política vocacional. Ni multinacionales ni el Estado. O sea, no, sí, no, a mí el servicio público. Claro, que sobrevivan, bueno, en virtud de donaciones. Sí. Claro, un ordenador, una impresora y unos pasquines, ¿no? En vez de propaganda electoral. Por lo menos el medio de comunicación y la justicia, que es muy independiente, tan independiente que los jueces del Supremo son un cargo vitalicio, que ya pueden ir cambiando los presidentes y ellos hasta que no se mueran tienen una voz y un voto, que es prácticamente otra cámara legislativa en realidad. Es decir, eso, y los fiscales, a los que son elegidos por el pueblo, decir, oiga, yo ya sé que Coca-Cola le ha dado dinero, ahora voy a vigilar su relación con Coca-Cola. Bueno, es mucho más transparente. Sí. Sin duda. Pues nada, entonces sistema americano por unanimidad. Falla el sistema que... Mándaselo a María. Iba a decir eso de pongo la mano en el fuego por vosotros, pero voy a decir lo que dijo, espérate que lo tengo aquí, uno de los hijos de Puyol, que son dados, Oriol Puyol. Pongo la mano en el fuego por mis hermanos, aunque me queme, que matizo. Yo creo que esa también es la gran frase de la semana, ¿no? Sí, en realidad es una frase... Pero eso es porque la familia es amplia, entonces no puedes comprometerte a todo. Es una frase en la que está diciendo que él cree mucho en la familia y no mucho en la salud económica de los hermanos. Claro. Pero que lo cree es la familia, que aunque se queme, dices, bueno... Claro. Por deber moral, ¿no? Tiene que sacar pecho por sus hermanos, aunque no está muy convencido, claro. Un brindis al sol, vamos. No, es evidente lo que ha dicho. Bueno, pues vamos avanzando temas. Los sobres han dado para mucho, tanto como para que un concejal de Izquierda Unida se meta en un lío a costa del atractivo sexual o no de María Dolores de Cospedal. Nos lo cuenta Ramón Gaimonde. Otra vez que en nuestra sección de los Ramones anda coja porque solo ha venido uno, Ramón. Ya que solo ha venido uno, por lo menos entra. Que somos uno disfrazado. Ya, la gente empieza a pensar que sois como Mortadelo y Filemón, pero solo en uno. Que viene uno o viene el otro. ¿Qué ha pasado con este diputado de Izquierda Unida? Bueno, concejal del Ayuntamiento de Manilva, en Málaga, un ayuntamiento que está investigado por un montón de cosas. La alcaldesa de este ayuntamiento fue aquella que pagó con la tarjeta de crédito del ayuntamiento un helado. Eso es. Que no es que cueste mucho, pero que no están las tarjetas para se ha liado mucho en Twitter. Es decir, que no tanto como en otras ocasiones. Qué raro que se líe en Twitter, Ramón. No, pero sí que es raro que si esto pasara al revés, que pasó, no sé si os acordáis con lo de Pajín, cuando lo de Lamorritos, que dijo el alcalde de Valladolid también. Que se lió parda. Pues esta vez no se ha liado tanto, no sabemos por qué, a lo mejor entre vosotros que sois más doctos podéis llegar a una conclusión. Pero sí, se ha liado. Alguien la ha defendido, otros le han dado cera, en fin, el caso, mira, ya ha borrado los tweets. Vamos a recordar lo que pasó. Vamos a ver lo primero que pasó. Ellos los borran, pero ya los tenemos, evidentemente. Ahí es contestando al Diario Público, ¿vale? Y citándole, dice que no desea, que no debe echar más tierra, que asume tu culpa allá, Cospedal, en fin, por la gestión a Bárcenas. O sea, que más o menos le está diciendo que ella sabía de los sobres. Sí, y luego viene lo importante. Esta señora, no malota sexualmente, se olvida de dónde aparecen las cuentas, en Suiza. Esto es lo gordo. Que además lo que es peculiar es que no está hablando nada de eso y lo pone entre comas. No malota sexualmente, es decir, está dando a entender que es corrupta, pero que le gusta. No, tampoco, que no malota. A ver, no pongas palabras en boca del señor comunista que no ha dicho. Ha dicho que no es malota sexualmente. Bueno, ¿y cómo traduces tú lo de no es malota sexualmente? En los pueblos decían aquello de para dar una vuelta a cualquier bici vale, ¿no? yo creo que anda por ahí. Arreglándolo. Por favor, David, que es nuestro realizador, ¿puedes sacar el rótulo de Ramón con su tuit por si alguien quiere quejarse que no se queje? Incluso. Bueno, pues me quiere denunciar BH o lo que sea. Tampoco se expresa muy bien este hombre en el tuit. ¿Quieres decir Ramón o quieres decir el concejal? El señor comunista. Hombre, afortunadamente no se ha expresado muy bien, porque si lo aclara lo que quería decir, ¿dónde está? La hubiera liado doble. Fuera de broma, le han caído muchos palos. ¿Qué entendéis vosotros por no malota sexualmente? Yo entiendo que se está refiriendo a que la señora de Cospedal debe parecer atractiva.
Yo entiendo yo creo que es un insulto más grave. No merece más Yo no comentarios. entiendo. Primero, él no sabe expresarse. Entonces, los tweets es como que quiere meterse con ella en plan gracioso y mete la pata porque se ve que es un impresentable. Entonces, el escándalo que se ha montado, para mí es un poco incomprensible, sinceramente. Tampoco se ha montado tanto, ¿eh? Sí, sí. Porque llegó Amy Martin y ya cambiamos de objetivo. Bueno, sí, es verdad que nada que ver con las veces La culpa anteriores. de Amy. La culpa es de Amy. Pero yo lo que entiendo es que la llama como un poco reprimida o estrecha, porque llamarla no malota sexualmente es como que le falta atractivo. Yo creo que es un insulto más grave, que lo que quiere decir es no malota sexualmente como que es un florero, que solo valdría para eso porque solo tiene belleza. No, eso, ¿No lo yo ves? soy una mujer, yo no lo entendería así. O sea, ya, bueno, pero es que eso es una constante. Bueno, en cualquier caso, seguro que coincidimos en que es una ordinariez, es una grosería y, sin lugar a dudas. Y merece poco mal comentario. Y te voy a decir que hay mujeres... Yo creo que ha dejado un final abierto. Es un artista, en realidad. Ha hecho un final abierto, cada uno. Que se puede escribir un artículo sobre esto. Qué lástima que Amy ya no trabaje para la Fundación Ideas. Le podría quedar algo inspirado. Os voy a decir, y tengo algún tuit, que hay mujeres que dicen que, en fin, que ayer no la molestaría que dijeran eso. Tenemos algún tuit. Así que hay dos mujeres, varios hombres, podemos opinar todos. Vamos a verlo. ¿Elena Valenciano es alguna de ellas? No, mira. Bueno, esto es el perdón que ha pedido. Y que bueno, por lo menos ha pedido perdón. Esto es una constante en las redes también, que es decir, esto no tiene nada que ver con la empresa donde trabajo o el partido, da igual lo que sea. Es decir, lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Sí, suena muy real. O me ha caído la mundial. A los políticos yo también les tiraba el Twitter, porque a todos. Mía, Ese es su perfil, con sus flores y... No, hombre, no, con el juego que nos da Twitter y los políticos, no se lo quiten. Oye, si no, ¿qué voy a hacer con la parte del programa de Twitter? A partir de ahora, en los sitios, en vez de pedir un currículum, había que pedir, a ver, enséñame el Twitter. Lo hacen. Claro, ¿Cómo escriben, algunos? Oye, te confesaré que en algún bar me pidieron el Facebook. Creo que ahora sé lo que se lleva es pedir el Twitter en los bares. Es que es menos violento que el teléfono. Sí. Una negativa a eso se lleva mejor, ¿no? Claro. Pues tenemos algún tuit más, mira. De mujeres dándole la razón a... En contra, a favor. Mira, esta es la que está de acuerdo. Se llama Noelia Manzano y dice que a mí, si me dicen... O sea, perdona, que no veo bien. Pues a mí me dicen no malotas sexualmente, contesto, calla, tonto. O sea, tampoco se lo toma mal, ¿no? Lo ve un tonteo. Tenemos alguno que sí que le insulta más, que tenemos por ahí. Vaya comentario machista y retrógrado. @ y esos números es el Twitter del Edil, que se lo ha hecho con lo que intuyo su fecha de nacimiento. Lo haces para desviar la atención a tu investigación por corrupción. Es decir, el Pleistoceno. Y luego un clásico, ¿te parece bonito lo que has dicho? Lo que te parece bonito a mí me encanta, es como de madre, ¿no? Un comentario machista, retrógrado y propio de un comunista radical. Yo tampoco sé muy bien si lo de comunista radical está bien a cuento, pero bueno. Esto es un poco la línea que ha habido en Twitter. Y muchas más chicas, lo que pasa es que no vamos a sacar 20.000, pero algunos decían que bueno, que dentro de los malos si te van a dar un palo, que por lo menos te digan mona, que... Claro, eso sí. Eso ya cada pero una... Es que como no sabemos tampoco si eso es decirle mona o decirle... Es que por lo visto cada uno lo hemos entendido de una manera. Bueno, el tema es que la estaba acusando de llevarse sobres. Sí. Que es de lo que no estamos hablando, básicamente. No, estaba acusándola de saberlo perfectamente. La dijo, tú también sabías... Lo de los sobres. Claro, lo que pasa es que es muy triste que un político... Y Cospedal no ha anunciado querella porque Aznar sí ha anunciado una demanda contra el país precisamente por insinuaciones de ese tipo. Pero es que claro, yo creo que aquí hay que distinguir entre, digamos, la información que sacó El Mundo y luego la que sacó El País, que es que no son exactamente iguales. Es decir, El Mundo citaba 5 fuentes solventes, que nadie sabe quiénes son esas fuentes solventes, pero al fin y al cabo se basaba, se supone, en testimonios. Diríamos, no afirmaba nada de primera mano, sino que se basaba en testimonios de otras personas. Ni señalaba tampoco directamente... Bueno, podía señalar, pero siempre refiriéndose a los testimonios de estas fuentes que le habían... O sea, la información podía ser verosímil en ese sentido. Ahora, El País afirmaba que José María Aznar fue el que ideó esta trama de pago de sobresueldos a través de sobres. Entonces, claro, aunque diríamos que el Partido Popular ha establecido la estrategia de no ir a los tribunales directamente, Aznar por su cuenta, dicen por libre. Hombre, por libre no, es que claro, el honor es particular de cada uno y yo creo que si tú te sientes agredido en tu honor, pues tienes todo el derecho del mundo, independientemente de lo que diga tu partido, de ir a los tribunales e intentar limpiarlo. Por mucho que diga el señor catedrático que ha estado aquí con nosotros, que te ha encantado, que Aznar es uno de los corruptos, porque claro, no va a estar en el 1% que no lo es, ¿no? Pero sí, el caso es que yo creo que no es exactamente lo mismo, no es exactamente lo mismo. Cospedal igual no tiene esos mismos motivos para acudir a los tribunales que yo creo que a mi juicio Aznar tiene de sobra por esa información. Aznar demandando al País, Florentino demandando al Marca, escritoras que cobran 3.000 euros, España no te reconozco, nos vamos a publicidad. Hace ya muchos años que a Pedro le aseguré su primer coche. Luego la moto. Y ahora un híbrido.
que tuvo un buen golpe. Quedó como nuevo. Lo único que no ha cambiado en su vida soy yo, su delegado de Mafre. Oye, si uso mi tarjeta Te Cuidamos al echar gasolina, el seguro me sale más barato, ¿no? Hombre, claro. Así es Mafre, personas que cuidan de personas. Su habitación. Una secadora. Una segunda luna de miel. Perderme. ¿Y usted? ¿Qué haría con un crédito de hasta 3.000 euros? Solicítelo en Cofidis con 0 gastos de apertura y en cómodas cuotas. Llame al 902 52 0090. Cofidis, el dinero directo. Como madre soltera, elegir con quién compartir tu vida no es tan fácil. Tengo muy claro lo que busco. En eDarling cumplimos con sus expectativas. Especifique qué es importante para usted en una relación y evite sorpresas. eDarling.es. Elegida mejor página del año para encontrar pareja. Prepárate cada día dando de desayunar a tus defensas Actimel. Porque si ayudas a tus defensas, ayudas a tu salud. Actimel. Y arranca cada día con salud. Y ahora redescubre el sabor único de Actimel por menos de 2 euros. Pues de mujeres va nuestro tuteame de hoy. Hemos hablado de Amy, no Winehouse, sino Amy Martin, la Amy más famosa al menos de la semana. Hemos hablado también de Cospedal a cuentas de ese tuit que escribía el concejal de Izquierda Unida, si estaba bien, si estaba mal. La verdad que no nos hemos conseguido poner de acuerdo sobre qué estaba insinuando exactamente. Y tenemos una tercera protagonista femenina, es Michelle Obama, la primera dama estadounidense. Esta semana le tocaba al presidente de Estados Unidos todo el ceremonial de toma de posesión, jura del cargo. Esto pasaba en una de esas etapas del largo ceremonial. And I hope everyone has enjoyed the lunch. I think we really deserve a round of applause. I think we really deserve a round of applause. Pues el presidente de la Cámara de Representantes soltando su speech y Michelle Obama que no suelta, bueno, por no soltar, lo vemos, no suelta ni el tenedor, aparte de esa mala cara. Dicen los cronistas políticos que le han pillado en un renuncio a la siempre perfecta Michelle Obama. ¿Cómo lo veis? No sé, yo es que la verdad... Igual tenía hambre, las ceremonias son muy largas y nunca se Yo sabe. creo que puede ser una tontuna, una metedura de pata simple, más allá de que esté intentando deliberadamente hacer caso omiso de lo que están diciendo. Desde luego es la única que sigue con el tenedor, ¿eh? Ya, pero a lo mejor es que este tipo de ceremonias son muy duras. O sea, yo creo que en cualquier momento puedes tener un desliz y saltarte. Y además, como no sabes cuándo va a ser la siguiente comida, por si acaso. No, pero a lo mejor no la pensé en ese momento, no está, quiero decir que. Ya, pero me parece que la diferencia es cuando que son muy duras, pero que no es una reunión de la comunidad de propietarios. Ya, pero bueno, en el Congreso se duermen, en el. Sí, no sé, pero digo que está la diferencia, ese gesto y esa manera de hablar entre. O sea, que no es Jackie Kennedy. Bueno, o sea, Jackie Kennedy también es trabajador de eso y tal, y es un icono de un tiempo, ¿no? De toda una década. Y ella, pues no. Podía ser peor, podía haber estado jugando a la palabrados, por ejemplo, ¿no? Yo lo veo genial, a mí no me parece mal, o sea, es que todo es criticable. Es la mujer del presidente de los Estados Unidos, supongo que tiene una cámara permanentemente. Le dé la gana, ¿no? No, perdona, si estuviera en un discurso, pero es que está en una cena. Aparte, yo estoy viendo al presidente americano que está riéndose a carcajadas, ella no tiene nadie con quien hablar y evidentemente se aburren mucho. Y luego, además es una secuencia muy breve. A mí me parece tampoco lo fenomenal. dice mucho porque no sabemos realmente un poco el contexto. Oye, o le cae gordísimo al si señor se que ha está tirado discursando. toda la ceremonia faltando al respeto, en un momento dado ha cogido el tema. Hombre, la cara sea un comentario. El protocolo, diríamos, estadounidense, de los americanos en general, no tiene que ver con el protocolo europeo, mucho más estricto, mucho más de etiqueta y tal. Eso es verdad, es mucho más distendido, diríamos. Aún así, vamos, me parece una pequeña falta de respeto porque es que tiene a este señor a 3 metros. Pero Obama olímpicamente pasando de lo que dice. Obama tampoco está siendo el paradigma del ya, respeto. pero es que si aparte de no escuchar estás estampando, poniendo cara de asco encima de que parece que está comiendo caducado, macho. No, hay una señora que pasa, o vamos a hablar con el otro. Lo peor es como parece que está en el burger. Que no es muy Jackie Kennedy, no es estilo Jackie Kennedy. ¿No recuerda un poco esos reportajes que se meten en conventos de clausura, en el comedor, que están los monjes comiendo y siempre hay una persona leyendo salmos o leyendo, pues parece lo mismo, ¿no? Ella está comiendo y hay alguien de fondo Hombre, que lee. pinta de monje no tiene, No, pero es como si fuera el sonido ambiente, igual que te ponen la radio, tú estás escuchando un discurso por
atrás, pero oye, que no te interrumpa el mira, lunch o lo además que parece sea que es esto. un republicano el que estaba hablando. Hay otro comiendo. El presidente de la Cámara de Hay otro Representantes comiendo. Obama concretamente. se está riendo, está mirando para atrás. Nada, un sin Dios. Es una ceremonia muy divertida y está la gente, pues bueno, distraída. Hombre, el que está hablando no parece José Mota, o sea, no creo que estuviera en un monólogo ahí. No sé, pero yo tampoco. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Se lo voy a preguntar a Eduardo García Serrano, que en esto de corrección y buenas maneras tiene mucho que decir. Enseguida vuelvo con vosotros. Eduardo, toma posesión del sillón blaugrana esto. Yo esquivo el cámara justo. Mira, hemos llegado hasta la 10. ¿Qué tal estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿A Noelia. ti qué te parece esto de que uno esté echando un discurso y la primera dama no suelta el tenedor? Bueno, pues lo que apuntabas tú hace un momento, parece el refertorio en el que comen los monjes, los frailes, mientras ellos comen hay un fraile que lee capítulos de la Biblia. Bueno, es así, es simple. O sea que los norteamericanos son muy aficionados a este tipo de cosas, con ese desayuno célebre que hacen, al que estuvo invitado Zapatero, en el que dijo una de sus inconmensurables chorradas. Oración, ¿no? Sí, el desayuno de oración, que dijo una de sus chorradas tremendas. Me parece que fue aquella de la tierra es ¿sí? La tierra no es de nadie salvo del viento. Es del viento. Que se lo pregunten a los marines, por ejemplo, a los marines norteamericanos, si la tierra es solo del viento, o al Departamento de Defensa norteamericano. Tú te has venido con la escopeta cargada, ¿no? ¿No quieres la tierra? No. Porque yo te he preguntado por Michelle Obama y ya les he atizado a Zapatero, a Michelle y al Departamento de Defensa de Estados Unidos al completo. Por cierto, un saludo al secretario de Estado de Defensa norteamericano, no vaya a ser que la tome con nosotros. Por favor. Lo dijo Zapatero, no Sí, Obama, lo dijo Zapatero. No, pero con eso de que la tierra es suya y demás. No, pero es que esto es así desde el principio de los tiempos. Los que hicieron del viento un arma de guerra fantástica, que fueron los atenienses, jamás, fundadores de la democracia, por cierto, jamás se les ocurrió decir una chominada como esa. ¿Y qué dirían los atenienses de la... No es de nadie salvo del viento. ¿Qué dirían los atenienses de la corrupción actual? Bueno, en Atenas había mucha corrupción. ¿Y qué les hacían a los que la corrupción democrática en particular y la corrupción política en general no es genuina en nuestra época. Me faltaría. Lo que es genuino en nuestra época es sobre todo España, es la manera de no luchar contra la corrupción y no perseguirla. Pero la corrupción es tan vieja como la propia democracia y como la propia política. ¿Y cómo castigaban a un ateniense corrupto? Miedo me da. Bueno, pues en aquellos tiempos existía la pena de muerte. Ajá. O la pena de muerte o la condena al ostracismo. 10 años como mínimo fuera de Atenas. En Roma existía una costumbre fantástica que yo recuperaría para nuestra democracia, que era la res gestae. Una vez que los cónsules, había 2 cónsules con un mandato de un año, una vez que los cónsules terminaban su mandato, se tenían que someter a la res gestae, que era la rendición de cuentas del mandato ante el Senado romano y ante los nuevos cónsules. Muchos de ellos acabaron en el exilio y despojados de todo el patrimonio que habían acumulado como bono, de una manera sorpresiva, pero y súbita durante su mandato. Estoy pensando, ya sé que bueno, es un tema que te encanta, que en la época de los atenienses cuentas suizas no había, ¿no? Porque si hubieran existido, que te desterraran no te venía mal. Porque te ibas allí, recogías el cash y a vivir la vida loca donde tocase. La Suiza de entonces eran los fenicios. O sea, era Cartago, que era donde se llevaban la pasta. Siempre, eso está en la condición humana. Desde tiempos inmemoriales, mucho antes de Cristo. Dicen que hablar de dinero no es elegante. No, hablar de dinero y de enfermedades y de mujeres no es elegante. Y tú que eres hipocondríaco, de enfermedades no te voy a hablar. No, por Dios. De mujeres seguramente por estaríamos Dios que voy directamente en desacuerdo, a urgencias. lo sé. Vamos a hablar de dinero. Yo ya se lo he preguntado a los invitados de Plató. ¿A ti alguna vez te han pagado 3.000 euros por un artículo? Nunca. Jamás. Nunca. Amy Martin es la pluma mejor pagada desde Homero hasta nuestros días. O sea, la Ilíada, la Odisea, el Quijote, el Buscón, son bagatelas dinerarias en cuanto a derechos de autor y a retribución a sus autores en comparación. Yo estoy por contar los caracteres de Harry Potter con lo que cobra. Porque a lo mejor esta no es la autora mejor pagada y resulta que es Amy. Con lo que cobra este
este monigote, porque Amy Martin es un monigote creado por Carlos Mulas. Su mujer ha entonado el mea culpa. Dice que su marido no lo sabía. Bueno, yo creo que la mujer ha acudido en socorro. Te diré que últimamente las mujeres alegan eso de no sabía lo que hacía mi marido. Y no voy a entrar en detalles, porque creo que me has captado la primera. No, estos, yo estoy convencido, tal y como se está desarrollando la comedia, porque esto es un vodevil dentro de la corrupción. No, un vodevil, porque ya entra la mujer, la exmujer, ya tiene tintes de vodevil. Yo estoy convencido de que aquí se han repartido la pasta. La mujer ha sido beneficiaria, evidentemente, la exmujer beneficiaria de esos 3.000 euros por artículo, que yo ni soñarlo, ni aproximarme. Y por lo tanto sale en defensa del exmarido, que tendrá que corresponder a sus compromisos como ex, ¿no? Entonces no le conviene acabar como exmarido y como exdirector. Por cierto, antes de acabar, sabes que yo siempre te busco un vídeo, ¿no? Sí. Te adelanto desde ya que el de esta semana creo que no te va a gustar nada. Bueno, vamos a verlo, ¿no? Vamos a ver el vídeo. Va de Dolores. Ai, ja weer hoor. Oh god, nee. Zenuwachtig hier. Oh, ik heb het idee. Jesus Christ. Mijn lichaam wordt gewoon omhoog getrokken, jongen. Valerio, doe je nu. Blaas. Ja, is vol. Is vol. Dos holandeses que se han prestado a sufrir en carnes propias los dolores del parto. Con electrodos. ¿Te digo cuánto han aguantado? ¿Cuánto dirías? ¿Cuánto tiempo han aguantado los dolores del parto? Sí. Pues supongo que muy poco, porque los hombres somos unos caguetas para afrontar el dolor. Las mujeres en eso tenéis un valor enorme. Y el umbral del dolor, además, está científicamente demostrado. El umbral del dolor en las mujeres es superior al de los hombres. 2 horitas. 2 horas lo han aguantado nada más. Madre mía, si mi abuela lo oyera. Después de haber tenido 11 hijos. Tú no te prestabas a esto, ¿no? No. Yo procuro no hacer demasiado el idiota. Yo me levanto todas las mañanas cuando me suena el despertador, Eduardito, a ver si hoy no haces tanto el idiota como lo hiciste ayer. Entonces, esa es mi norma de conducta. Sí. Procurar no hacer mucho el idiota. Un poquito está bien, ¿no? Si no, no se vuelve aburrido. Ni siquiera en privado. ¿No? Ni siquiera, es una cuestión de estilo. Y el estilo hay que conservarlo incluso en la intimidad. O sea, que de hablar catalán y hablamos, porque si uno empieza a hacer el idiota, al final la función hacia el órgano, y te acabas convirtiendo en un idiota. Bueno, pues y te dejo con ese propósito de no hacer el idiota. Me vuelvo para la mesa y te espero la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta luego, Eduardo. Pues yo no sé si os proponéis vosotros cada día que os levantáis no hacer el idiota. Pues sería una buena meta, la verdad. Porque lo de sentirse idiota o no, cuando uno lee los periódicos ya eso cambia, ¿no? Con las noticias que últimamente arrojan. Sí, por lo menos voluntariamente, ¿no? No hacer el idiota voluntariamente, ¿no? Como en el caso de estos 2 sujetos que hemos visto ahí en televisión. Hombre, hacer el idiota, pues al final lo acabamos haciendo todos, quieras o no, ¿sabes? En muchas ocasiones de nuestra vida. Es inevitable, muchas veces. ¿Pero era con epidural o no? Lo de estos. ¿Era con epidural? Yo creo que vía electrodo, tal cual. Claro, porque sin epidural no cuenta igual, ¿eh? Claro, ya el nivel de vacile en Guerra de Sexos no es lo mismo. Por cierto, hablando de bebés, la sección de hoy de nuestros Ramones, hoy uno, se llama Hijos de Futbolistas, que nadie se asuste. Como ya hemos hablado de políticos, famosos, ya sabes ahora que... algo lo que haría Ramón, no conozco tanto el mundillo, pero bueno, voy a hacer lo que pueda. Vamos a ello y vamos rápido, que nos quedan todavía muchos temas. Pues Kiko, bueno, puede ser de otra manera, un homenaje a Biosca. Paquirrín le vamos a tener luego. Primero bebés. Pero bueno, Paquirrín también tiene un bebé. Bueno, pues en este caso el que ha nacido, el de moda, que es el de Shakira y Piqué, tiene nombre, Milan, como las gomas, de hecho ha sido el cachondeo. Como las gomas, de hecho, sí, como las gomas Milan de toda la vida, Ramón. En el comunicado nos dejaban bien claro
la pareja cómo teníamos que pronunciar el nombre Milán. Se pronuncia Milan, la acentuación del nombre recae sobre la primera sílaba. Es la primera vez que me llega un comunicado al mail diciéndome cómo que tengo que pronunciar algo. Por cierto, el nuevo presidente del Eurogrupo, que tiene un nombre así muy raro, si me lo mandan también cómo se pronuncia, me hacen un favor muy gordo. Pues eso, lo comunicaban, hubo mucho cachondeo, hubo incluso una porra con nombres, en fin. Se habló bastante en Twitter y ya cuando dijeron el nombre, lo primero que les llamaron es poco originales. Porque esto, no sé si os acordáis, el hijo de Beckham que se llamaba Brooklyn. Sí. Pues están diciendo que ahora Piqué va del nuevo Beckham, en fin, ya sabes cómo son estos mundillos, que está imitándolo, porque claro, él dice que es Milán por eso, pero todo el mundo dice que será Milán por Milán, la ciudad, en fin. Por el equipo de fútbol. Por el equipo de fútbol, que por cierto, muy cachondos ellos en Twitter que felicitaron a Piqué diciendo que no podía haber elegido mejor nombre, con el Twitter oficial del Milán. Hemos sacado algunos tweets. Hemos sacado algunos tweets, Noelia. Mira, en este lo que hablaban de la porra que os contaba, decían que el nombre, un hombre español, que el Digo padre yo, es muy patriota. Ramón, a ver si te pueden enfocar. ¿Por qué no te traes los tweets en el iPad? Que para eso Porque lo es que tienes historia. Y en lugar de eso te tienes que asomar al monitor que tenemos de retorno. Pero queda más Que no natural. lo tienes ni cerca. Así apoyado, tipo barra. Pues eso, decía que un nombre muy español porque el padre es muy patriota, y eso es. Gerard Piqué, efectivamente. Efectivamente, primero poner aquí, ya no me corto. Efectivamente, muy patriota. Otro de lo que ha salido en la porra, de estos nombres yo participé, no he puesto el mío por ego, pero yo también participé. El verdadero nombre del hijo de Shakira será colombiano y catalán a la vez. Josep Alejandro del Carmen Bartomeu. Ni que fuera un Borbón para tener tantos nombres. Bueno, entonces, no, iba a hacer una maldad, no lo voy a decir. No, mejor no. Esta ha sido una de las cosas. Y esta ha sido la coña general, que al poquísimo de saberse el nombre ya empezaban a hacer la coña con una goma. ¿Os acordáis de las gomas Milan, estas que usábamos en el cole? Las gomas eran Milán. El hijo Bueno. es Milán. A ver, tampoco le pidas a la gente que hile tan fino. La gente puso su goma y se me va de risa, Noelia. La de nata que era la blanca. Nata, el clásico. Nata 250. Nata 250 era el clásico. Había un fotomontaje con la blanca, la de toda la Sí. vida, que olía a nata. En el hospital. No ha sido el único futbolista que ha dado mucho que hablar su hijo en Twitter. Otro fue Guti, que fue hace poco. Pero lo que pasa es que con Guti, como no hubo tanta, vamos a decir, glamour o intentos o cosas raras, lo que hacían era... Ramón, a tu sitio, ya voy yo con esto. Que no ha habido tanto Twitter y ha habido más sola. Y no es que saludemos, es que ha vendido la exclusiva. Ahí tenemos la exclusiva, Guti y Romina en casa con su hijo Enzo, que yo la puedo leer a esta distancia, Ramón, a ver si aprendemos. Y la foto que llamó a todo el mundo la atención fue lo que las redes sociales llamaron el topless de Guti. Lo que hay entre los tatuajes es el bebé, por si alguien se está despistando ahora mismo. Pues efectivamente, a Guti también no hubo tanto vacío ni tanta coña. La gente le dio la enhorabuena, algunos estuvo simpático diciendo que no había tenido un niño, que había tenido un media punta creador, como era Guti. Otros le daban la enhorabuena, él decía que estaban todos bien, en fin, fue algo más normal para lo que es este mundillo, ¿no? Teniendo en cuenta lo que ha pasado con Piqué. Otra cosa que vamos a hablar, se acabaron hijos. ¿Te has dado cuenta que le caes muy bien a nuestro realizador que Sí. me está poniendo los tweets por todas las No has pantallas? llamado la atención sobre algo muy importante, que es que cuando ha nacido el niño de Piqué y Shakira, ya tenía cuenta en Twitter. Sí, bueno, la han borrado, ¿eh? Tenían la cuenta, pero la han borrado, la crearon y la Es que borraron. lo han criticado mucho. Con la goma, ¿no? Oye, que tenía como 10.000 o 15.000 No, yo seguidores. yo siempre he pensado que le han puesto Milán para borrar el pasado madridista de Shakira. Efectivamente, que si es la foto con la camiseta de Zidane, estoy contigo. Bueno, y esa es la foto que más me gusta a mí. Sí, son Paquirrín, su mujer, y un señor que se ha comido a Alejandro Sanz. Se parece mucho. Es verdad. Fuera de broma lo decía que por fin en España y que aquí nos dejaba una foto de última hora. Pobre Paquirrín. Pero, a ver, esa foto, la cara de Alejandro Sanz es de verdad, ¿me tengo que hacer una foto con vosotros? No, seguro ¿O soy que se la llevan única bien. que se lo parece? O sea, esto es, te encuentras en el aeropuerto a Alejandro Sanz. Y se pone gafas para que nadie le reconozca. Y Paquirrín con su foto, con su clásico gorro de atracador que usa siempre para viajar. No me voy a meter con él porque a mí, a diferencia de Ramón, no me cae Te tan iba a mal. decir que hay gente que se lo pone para no despeinarse. Un tío que ha pero en el conseguido caso de vivir de Paquirrín emborracharse no en sé. discotecas, mal no me cae. ¿Un tío No, qué? que ha conseguido vivir de emborracharse en discotecas, mal no me cae. Tampoco lo admiro, pero en fin, no le vamos a criticar como hace Biosca. Vamos a sacar otra cosa de Paquirrín que tenemos por ahí. A ver si está por ahí. Eso es. Esta noche estrena su nuevo tema, su nuevo disco, ¿no? Chica Estos que ha Loca. sacado. Sí, el anterior se llama Quítate el top. Esta se llama Chica Loca. Es como Tarantino, que tiene su universo, pues Paquirrín tiene el suyo también, ¿no? Ah, de hecho creo que la biografía era como quítate el top y sígueme en Twitter. Sí, eso, pero eso era por Tenía que su ser por anterior ese orden. tema Si que no te decía todo el quitabas rato... top, no podías seguirlo en Quítate el Twitter. top, quítate el top, pues ahora es Chica Ahora Loca. Chica Loca. Sí. Es el universo Paquirrín en cuanto a la música, pues mujeres locas sin todo. Es un poco el resumen de lo que él quiere aportar al mundo de la música. Poesía que promete, lo que decían en los tiempos. Pues sí, son los nuevos poetas. Paquirrín Demuestra una sensibilidad a flor de piel. Fuera de lo que...
Bueno, en el fondo nos encantaría verle cantando y bailando, pero no tenemos presupuesto para traerlo, así que en lugar de eso les vamos a mostrar un fake del baile de la victoria de Barack Obama, que está circulando en YouTube, como tantas y tantísimas cosas que encuentra uno en cuanto se mete un poco a navegar por la red. Vamos a verlo y desengrasamos antes de pasar de nuevo a temas de corrupción, independencia de poderes y esas cosas de las que va este programa. I just came to win. Bueno, ¿se imaginan ustedes en casa algo parecido con Mariano Rajoy, Zapatero, Aznar? Un paso doble, si acaso. Paquito el chocolatero, ¿no? Paquito el chocolatero estaría bien. Lo del tractor amarillo también tendría su aquel. No sé yo, yo no los veo mucho, ¿No los ves? No. Yo tampoco veo a los políticos españoles bailando. Tenemos una partida de sosos. No, sosos para todo. Son sosomán. Para la ropa, para la música, para todo. Rajoy sí que ha contado algún chiste en público incluso. Pero de los de reírse o de los de reírse porque es el presidente. Hombre, claro, de los de reírte si eres del PP, ¿sabes? Y subordinado de él, claro. Y estás en las primeras filas y no te puedes esconder. Aspiras a una secretaría general o a un sobre. Claro. Me toca reír. Supuestamente. Y lo así que últimamente las demandas vuelan. Sí, que están de un exquisito. Rajoy tiene hasta un cameo en televisión, ¿eh? Y hay un chiste en torno, por cierto, Rajoy apareció en una serie... ¿Farmacia de guardia era? No era Farmacia de guardia. No sé ahora mismo cuál es, pero se puede encontrar en YouTube fácilmente. Tiene un cameo en una serie de televisión española. Gallardón sí tiene uno. Gallardón tiene uno en la película de García, es verdad. Gallardón es un tipo que no es que tenga mucha gracia, pero se anima. Pero sí se anima. Sí, íbamos con Esperanza que se marcaban unos chistes uno del otro. Sí, se partían de risa. Pero el balcón se estaba más animado. ¿Eh? En el balcón se estaba más animado. ¿Quién? En el Gallardón. Sí, bueno. Sí. Dentro de la poca animación que suele haber. Pero, madre mía. Cuando dio las famosas gracias, ¿no? Son muy aburridos, son muy aburridos. Sí. Mira cómo se ríe. Ahí estaba más contento, yo creo, más que animado, contento. Bueno, antes de que te tenga que sacar de alguna querella, vamos con el siguiente tema. Nos preguntamos por la independencia de los poderes en nuestro país, que como saben tenemos 3 poderes, son independientes. Yo estoy por llamar al catedrático de Derecho para que venga y lo explique, porque esto es... No, déjalo. Como está aquí, hay que explicar la independencia de los poderes, vamos listos. Bueno, voy a intentarlo. Como nos decían, malos sois. Como nos decían en el colegio, en España existe la separación de poderes. Bueno, ahora con lo de la ESO y la LOCSE ya no sé si lo enseñan o no. Pero en teoría aquí hay 3 poderes, en la práctica resulta que están todos revueltos, que el gobierno indulta a gente que han condenado los jueces y que además, si podemos ver esa noticia, leíamos esta semana que el gobierno va a cambiar la ley para que los condenados puedan, ¿el qué? Dirigir bancos. Claro, eso está... Yo no entiendo nada. Sobre todo porque además... Pensé que ibas a decir, me parece bien, me parece mal, pero has dicho, no entiendo nada. Es que además ha dicho... Directamente. Dice Alfonso Alonso que es una medida encaminada a que haya precisamente más independencia y más profesionalidad. Claro, yo lo entiendo. Que demuestra su experiencia. Pues nos van a robar profesionales. No, y además no entiendo nada. Y además por otro lado está bien como hay mucho paro, para ir recolocando a unos cuantos. Algunos ya tienen un futuro ahí asegurado. Se consagra un principio constitucional que es que la pena tiene un fin de rehabilitación del delincuente. Entonces decir, oye, no ha robado mucho claro, y de malas maneras, roba usted de buenas maneras, claro, dirigiendo un banco. Y cerca de la caja, como decía. Las tarjetas van a vestir mucho menos. No, también tiene que... Esto lo hemos dicho alguna vez. Ya le gustaría, cuando se estudia la LODE, la LOCSE o en lo que venga, en lo de las monarquías absolutas, quizá los catedráticos deberían empezar a contemplar la posibilidad de cambiar los nombres. Ya le gustaría a Luis XIV, a Felipe IV, a Felipe II, a Carlos I, tener el poder tan absoluto que tienen los políticos de cualquier, no digo de España, de cualquier estado de derecho, muy entre comillas, en Europa. El nivel de control absoluto sobre el ciudadano o la capacidad de poner o quitar o decir cuándo van a ser uno los directores de los bancos. De verdad que los monarcas que se llaman absolutos, vamos, no soñaban con él, o sea, era algo inimaginable para ellos. Pero a mí, además, me parece un poco preocupante meter eso en ese proyecto de ley, dado que, vamos a ver, ¿cuántos banqueros puede haber? Que tú ya quieras contemplar esa posibilidad, creo que dice mucho de que, de lo que esperas, está pasando por tu cabeza ya algo un poco turbio.
turbio, sospechoso, pero ¿a quién quieren meter de banquero? ¿Para qué meter? O sea, es que no entiendo yo muy bien eso. Es que no sé, es como si tú quieres organizar tu empresa y dices, bueno, no pasa nada porque de redactores haya violadores. Dices, vamos a ver, ¿qué quiere? ¿A qué violador queremos meter aquí? De redactor? Es así, o sea, no tiene muy... Las tarjetas van a ser mucho más... Hombre, lo que pasa aquí... divertidas, ¿no? Claro, los bancos que reciben ayudas públicas, etcétera, pues claro, ahí efectivamente digamos que se le puede poner cortapisas. Ahora, un banco que, diríamos, en sí mismo sea una entidad privada, no reciba dinero de nadie más que sus beneficios empresariales, tenga sus accionistas y tal, pues oye, a mí, sinceramente, que ponga un condenado, pues peor para ellos, ¿sabes? Así de claro. No, es verdad, esto es el libre mercado. Yo sí me entero que en el banco X el presidente es un violador, estafador y terrorista, pues obviamente no me daría mucha confianza para poner mis ahorros allí. Sin ir tan lejos. Pero cuando ese banco encima, el Estado, o bien está nacionalizado, o bien le ha dado ayudas de algún tipo y tal, pues entonces es que ahí sí que el propio Estado tiene mucho que decir, ¿no? De quién tiene que estar al frente. Bueno, las entidades privadas no me gusta que se interfiera. Pero el libre mercado debe tener alguna... Vamos a ver, al final podemos acabar diciendo, oye, el farmacéutico, si hay gente en una farmacia y se muere, pues que la gente no vaya allí. Ya el mercado actuará regulando, diciendo, ese farmacéutico no es farmacéutico y vende medicinas adulteradas. Entonces ya, después de 30, 40 muertos, el mercado se regulará. La mano invisible del mercado hará que y además no le esta semana han detenido a un médico que no era médico y que ejercía en el sistema de salud de la Comunidad Valenciana. Está muy regulada, porque luego cuando le va mal se habla de eso que también hablan los economistas, por muy liberales que sean, de riesgo sistémico, y entonces nos toca poner la pasta. Ese es el problema, por eso es lo que empezó a decir, es que el problema aquí es que en el mundo ideal del libre mercado tenemos que poner la pasta a todos. Claro que sí, no, la banca estamos en una sociedad absolutamente bancarizada, tenemos la obligación de tener cuentas bancarias, de procurar tratar a alguno de sacar, de poner una casa, de tener un teléfono y de contratar un servicio de gas sin tener una cuenta de banco, no te dejan. Bueno, en Estados Unidos dice, oye, yo voy y lo pago. No, aquí tienes la obligación de tener una cuenta bancaria. Pues una sociedad bancarizada, los bancos tienen que estar regulados y que haya unos mínimos éticos. ¿Y sabes por qué que para cualquier cosa te piden un certificado de penal. Porque el 99% de la población tenemos el gen de la corrupción, que lo ha dicho el catedrático. No, eso no lo he dicho así. Yo luego le he dicho y ha aclarado que no era eso, que tenía más culpa la estructura y la educación. Yo sé que estoy de acuerdo con una cosa, y es que al final tenemos los políticos que nos merecemos. Sí, porque es que vamos a ver, ¿quién en España se ve con toda naturalidad que un señor se va a comprar un piso y diga, bueno, pero yo le doy 40.000 euros en negro? Bueno, eso es una corrupción, cada uno a su escala puede ser corrupto, eso es verdad, ¿sabes? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Con eso todos transigimos, todos estamos de acuerdo? No, bueno, está bien visto, es una práctica social. O que venga el fontanero a casa, oiga, y si no me da factura, no le pago el IVA. Bueno, pues es una pequeña corruptela. Pero cada uno en la medida de sus posibilidades, es que asumir eso cometemos... es terrible. Lo cometemos, lo cometerá el que lo cometa. Y lo verá bien pues, que lo vea bien. Lo del IVA me apunto. No, lo verá bien. Ya el punto de la... No, hombre, joder. Y ha empezado por los directores del banco. No te preocupes, Benjamín, que creo que Montero es director del banco. No, de verdad. Muchas veces hablamos y además hablan con envidia. Los españoles, los mismos que dicen eso, estoy de acuerdo, luego te van a Suiza, qué gozada, en Suiza entras ahí en un tranvía, no hay un revisor, nada y tal. Oye, no es una cuestión genética española, de verdad, no lo es. O sea, pensad en vuestros abuelos, y vuestros abuelos no hay revisor en el metro y no se le ocurre saltar a nadie a la vez, a ninguno de vuestros abuelos, pero no ahora, que no puede saltarlo. Me refiero cuando tenían 20 años. No se les ocurre. Genético quizá no sea. Generacional, y no podemos resignarnos y español a eso, tampoco, pero sí es un poco consustancial a la naturaleza del ser humano, la corrupción. La corrupción es... Vamos a ver, la corrupción no deja de ser... Pero vamos a ver, una tentación a la que el ser humano... desde el principio de la historia ha estado sometido, y si la estructura social, uno organiza sociedades precisamente para paliar, mitigar todo este tipo de cosas que éticamente el ser humano considera que no son apropiadas. Entonces para eso se organiza la sociedad, para atajar eso que consustancialmente estará siempre inherente a la condición humana, porque es que es así. El ser humano es así. El ser humano está tentado de ser corrupto, no, y no decide serlo o no serlo. Vamos a ver, tú le retirarías la palabra. Yo, como bien decía el catedrático, no vamos a acabar con la corrupción. O sea, no vamos a acabar con la corrupción. Sí, hay que organizar bien la sociedad para intentar atajarla en la medida de lo posible. Que si estamos hablando de los tres poderes, no hay manera de atajar la corrupción. Kiko lo ha explicado muy bien. O sea, hay un control tan absoluto donde tú no te puedes escapar ni siquiera de que te embarguen una cuenta con algo que es injusto.
O sea, la corrupción es un tema educacional, que si alguien viene y te dice algo que es una golfada, como el dinero en B o no cobrar el IVA, todo el mundo traga porque en el fondo... Es verdad que estamos acostumbrados a tolerar lo intolerable. O porque a veces es por ignorancia. Vamos a ver en qué ignorancia en el sentido de que a mí me das esto, que es más que esto, lo que está ocurriendo en este país, que tenemos cada semana un escándalo de corrupción brutal. O dos. O tres. Llevamos 2 años, discúlpame, pero no pasa nada. Mira, la gente sigue con su vida. 6 millones de parados no es tolerable, mientras estos señores tienen un sistema político y judicial. Están defraudando a Hacienda, están haciendo reformas sin pagar el IVA. Pero puede dar responsabilidad abajo arriba. Es que eso no ha sido así nunca. Las élites, yo digo que es reflejo, es un poco de reflejo de lo que pasa en la sociedad. Pero es que la realidad es al revés. Se han perdido valores, lo que tú quieras, pero el caso es que la realidad social, histórica de las comunidades es la contraria. Las sociedades, las masas, son reflejos de sus minorías dirigentes. Es que lo ha sido siempre así. Si las minorías son ejemplares, si buscan el bien común, si fabrican, crean y sostienen estructuras más contrarias a la corrupción, más buscando el bien de la comunidad, pues las masas responden a eso. Pero es que no estoy hablando del siglo de oro, estoy hablando de Suiza, que está ahí a kilómetros de distancia. Es decir, lo que sucede es que cuando las élites, van y se lo llevan crudo, como lo estamos viendo, el reflejo natural, el del taxista, el del albañil, el del periodista y el del otro, decir, oye, si se están llevando de mi dinero, yo también quiero. No, mi primera reacción es decir, cuanto menos tengan ellos, mejor. Es decir, cuanto más IVA de fraude, cuanto más... ¿Pero por qué? Porque estoy viendo que se lo están llevando y que ellos, que son responsables, no hacen nada. Luego, la corrupción no es verdad que la masa es corrupta y, por tanto, sus políticos, sus dirigentes son corruptos. No. Significa que una generación de dirigentes, una élite política, cultural, financiera, se ha corrompido y está corrompiendo a la sociedad española. Yo creo que va todo a la vez. Va todo a la vez. Porque la minoría, la mayoría, el pueblo, no se dejaría, no toleraría, como decía Benjamín, dice, tenemos los políticos que no merecemos, en ese sentido, porque en este mismo proyecto de ley era para que la opinión pública dijera, pero vamos a ver, usted me está tomando el pelo. Es que además hay un dato revelador en todo esto. El 30% de la economía en España es economía sumergida. El 30%. Sí, el 25-30% de la economía en España es sumergida. Claro. Es decir, es corrupción. Es corrupción a otra escala. Es supervivencia ante un sistema depredador. En algunos casos un sistema político depredador. Un sistema político depredador que te roba la mitad de lo que ganas o más. Es decir, si tú empiezas a sumar lo que pagas cuando estás comprando un alimento de un producto de primera necesidad, es lo que está pagando él, más el IVA, más lo que ha pagado el producto. Solo es en España depredador, ¿no? Porque es que en España el problema de la economía sumergida es muchísimo mayor que en los países que nos rodean. El nivel de la depredación de España sí es muy superior. ¿No es mayor? Sí es mayor. No creo que sea mayor. De la depredación me refiero en el que ese dinero que se coge no se utiliza para el bien común, sino que se lo lleva unos señores a Suiza. Eso habría que decirse a los italianos. Pero en cualquier caso tendremos que ajustarnos a la ley, ¿no? Independientemente de que se pague mucho o poco. Yo no creo que la gente, sinceramente, yo no estoy justificando que la gente haga esto, estoy explicando. Y creo que la culpa no es del... Pero vamos a ver, el empresario que tiene un taller... Pero digo que al que defrauda, si le pillan, paga. Como decía Vara muy bien, te van a quitar los puntos del carnet, la cuenta del o te embargan la casa. Eso siempre. Estamos hablando, es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. ¿Quién paga? La gente que ha creído a los políticos, ha creído a su director de banco, es el que pierde la casa. Ahora, los que han creado el problema, eso no pierde la casa. Pero perdona, el señor que tiene un pequeño taller, el señor que tiene un pequeño taller y contrata a 2 personas, pero no les da de alta en la seguridad social, etcétera. ¿Tú crees que lo hace por supervivencia o porque, como tú decías, está pensando en que los tipos de IRPF son demasiado elevados en este país? Bueno, entonces pero tú crees que si llega una inspección, ¿paga o no paga? Pues parece que no llega. Que no llega la inspección. No, parece que no llega la inspección, porque entonces no habría un 30% de economía sumergida. Es así de sencillo. Pero y no hay manera de eliminarla. Sinceramente, yo creo que vives en un país diferente al mío. Pues debe ser, porque yo lo que veo es que la economía sumergida en este país, no porque lo diga yo, no hay es un 30%. forma de escaparse. Por ejemplo, Hacienda está haciendo una serie de inspecciones completamente injustas a muchísimos profesionales de medios de comunicación. A ti, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Me confesó la de Hacienda, dice, se está investigando a todo el mundo que se desgrava por vivienda. Se ha hecho, como fue mi caso, ampliación de hipoteca por ampliación de vivienda. Dice, a todos, absolutamente a todos. Me dijo, con lo cual es imposible, dado lo pocos que somos en
en Hacienda que se pueda investigar todo. Así que en un año calcula que te lo devolverán porque no va a dar tiempo a que se investigue todo. Te llegan a tu casa y mira, a ver, la has ampliado. Sí, no, yo no estoy delinquiendo. Yo he presentado todo lo que me han pedido. No, y aparte cumples la ley. Lo que pasa es que aún así, bueno, a todas las personas que cotizan y que cobran todo su sueldo oficialmente son las que se investigan. Luego está la SICAP, la gente de la economía sumergida. Sí, estamos de acuerdo. Pero una persona, lo que yo quiero decirle a él es que una persona que no contrata, primero, todo el mundo español con toda la economía normalizada, tiene que dar de alta a un trabajador, le da de alta. El problema es las grandes economías. Esos son los verdaderos problemas. Y cuando hablamos de robar, hablamos de una persona que intenta no dar de alta a dos empresarios. A mí me duele mucho más lo que ha pasado con Bankia, donde la gente de un consejo de administración se ha llevado unos pastizales brutales sin ninguna responsabilidad. Termina, déjame terminar la exposición. Entonces, de pronto, llega este señor, no presenta ninguna resolución sobre su gestión, se ha llevado todo su dinero y ahora es consejero de Telefónica. Y aquí la gente que ha salido perjudicada son los clientes de Bankia, que eso sí, que si no pagan Hacienda o no pagan algo, desde luego están embargados y van contra su coche, contra su casa, contra su sueldo y con lo que tenga que haber. Entonces este país se está desde hace mucho tiempo. Sí, pero si es que es verdad que normalmente la clase media es la que paga todo y la que un poco toda norma, y además cuanto más restrictiva y más se dedica a perseguir al ciudadano, más yo creo que agrava al por eso la crisis es tan grave, porque es que porque se están socavando los pilares de la clase media. Ha costado mucho en este país construirla y es la que sostiene, la que da estabilidad y la que da un proyecto de convivencia. Porque si tú eliminas eso, los españoles ahí sí que tenemos la genética de otras cosas que no es exactamente la corrupción. Eso demuestra efectivamente que en este país la economía sumergida no se persigue. En este país se persigue efectivamente a la persona de clase media que tiene su nómina y se le exprime. Se persigue al autónomo que se le puede exigir un poquito más, subirle el tipo de IVA, etcétera, etcétera. A ese es al que se persigue. Pero es que la corrupción está instalada en todas las pero es que tú hablas de economía, cuando se habla de economía de economía, no nos olvidemos que todos juzgamos con mucha facilidad a los demás, pero no miramos en el espejo. Cuando se habla de economía sumergida, de ese 25-30%, hay que distinguir entre dos tipos de economía sumergida que te hablo. Una es el fraude, puramente decir, la pequeña y mediana empresa que comete un fraude al no dar de alta a un trabajador, que ese trabajador se le cae una rueda en el pie y va a la seguridad social, el empresario puede ir hasta la cárcel. No facturar el IVA. Y otra parte, que es el gran montante de la economía sumergida, es una economía que no puede aflorar porque deja de ser beneficiaria en el momento que tuviera que pagar impuestos. Es decir, es el pequeño negocio, la chapuza, no sé cuántos, que es rentable en tanto que está sumergida, pero que en el momento que tuviera que darse de alta no podría pagar. Es decir, yo conozco a mucha gente que no puede darse de autónomos para de hacer determinados trabajos porque no puede pagar. Porque no le conviene pagar. Es cierto que quizá hay muchas leyes que deberían cambiarse para que un poco aliviaran. Con un dirigente de la seguridad social que decía, hay determinadas actividades de que la gente trabaja y nos llama para darse de alta y le decimos, no le conviene darse de alta, y se le pilla, pues le van a quitar el dinero que ha trabajado. Dice, pero es que si usted se da de alta va a perder dinero. Pues de momento lo que nos quitan es el tiempo, se nos ha acabado, de los indultos ni hablamos, ¿para qué? Si ya se ha ido. Es lo que pasa en este programa, que una tiene un guión y al final, demasiado que hoy hemos cumplido al menos una parte, aunque sea pequeña. Benjamín Mara, gracias por venir. Mil gracias. Kiko, Raúl, gracias, Ramón, gracias a ti. Sigue mirando los tweets, que no sé qué Ramón va a venir la semana que viene. Tú, por si acaso, al ojo. Y a ustedes hasta la semana que viene, que estaremos aquí en Tuteame. En Danone siempre hemos estado contigo y queremos seguir estándolo. Por eso, bajamos los precios hasta un 25% en Vitalíneas, Sabores y Natural y los mantenemos bajos todo el año. Practica el Danone. Su habitación. Una secadora. Una segunda luna de miel. Perderme. ¿Y usted? ¿Qué haría con un crédito de hasta 3.000 euros? Solicítelo en Cofidis con 0 gastos de apertura y en cómodas cuotas. Llame al 902 52 0090. Cofidis, el dinero directo. Al Colacao Cero le han quitado todo el azúcar y le han añadido cacao. Así disfruto de todo su sabor original. Colacao Cero, el cero perfecto. 12 contra 1. Este domingo en 12 hombres sin vergüenza.
Intereconomía Televisión. Más directo, más cultura. Este domingo en Lágrimas en la Lluvia dedicamos nuestro programa 100º a indagar en la naturaleza de la fe religiosa. Ilustraremos nuestro coloquio con Ordet, la palabra, una gran obra maestra de Cal Feodor Terillas. No se lo pierdan este domingo a las 4 de la tarde en Intereconomía Televisión. Intereconomía Televisión. Más cultura. Vuelve la fiesta de la música clásica con partitura. Los sábados a las 12 de la mañana en Intereconomía Televisión. Intereconomía Televisión. Más directo, más cultura. Estaba repasando, es que no hemos recaudado ni la mitad de lo esperado, ¿eh? Bueno, y eso que han aflorado millones no declarados por todos lados. Y encima nos han puesto a parir. Bueno, me han puesto a parir por proteger al defraudador. Rajoy, esta te la guardo. De lunes a jueves a las 21:35 horas, una hora menos en Canarias, Los Clones. Intereconomía Televisión. Más humor.